Para entender cómo arrancó Uruguay este 2025, hay que situarse en la reanudación de las eliminatorias sudamericanas. Después de un 2024 donde el equipo de Marcelo Bielsa dejó la vara muy alta, especialmente por el rendimiento en la Copa América y las victorias históricas ante Brasil y Argentina en 2023, el inicio de este año fue de consolidación. El reinicio de las eliminatorias, marzo 2025. Uruguay comenzó el año compitiendo en la doble fecha de marzo. El objetivo principal de Bielsa fue mantener la intensidad física que es marca registrada de su proceso. No hubo partidos amistosos de relleno, el equipo fue directo a la competición oficial. El estado del plantel. Al arrancar el año, la Celeste contó con sus figuras en un nivel altísimo en Europa. Fede Valverde llegó como el motor del Real Madrid, lo que le permitió a Uruguay manejar los tiempos en el mediocampo con una dinámica superior. Darwin Núñez empezó el año muy afilado, siendo la referencia de ataque que buscaba explotar los espacios largos. Se empezó a ver una mayor rotación de jugadores jóvenes del medio local y de ligas europeas menores que Bielsa fue integrando para refrescar la presión alta. El estilo de juego, sin respiro. Desde el primer partido de 2025, Uruguay no cambió su esquema. Presión asfixiante, el equipo buscaba recuperar la pelota en los primeros 5 segundos tras perderla. Fue un partido muy picante, con varios cruces y empujones, especialmente entre Ugarte y De Paul, lo que demostró la garra y la fuerza con la que jugó la Celeste. Hay que tener en cuenta que este encuentro se jugó en 2023, al año siguiente, Argentina ganó la Copa América, con una Uruguay siendo muy candidato a ganarlo. Este encuentro en donde ganó Uruguay, fue en la ida, en el 2023, y en la vuelta, que se jugó en el 2025, ganó Argentina en Uruguay. Lo más destacado fue que Uruguay ganó más de la mitad de los partidos disputados, demostrando que está en un nivel físico y futbolístico superior al de la mayoría de sus rivales. Las victorias más importantes de la selección uruguaya en estas eliminatorias para el Mundial 2026 se dividieron entre las históricas del inicio y las que sirvieron para sellar el pasaje en este 2025. Contra Brasil, la victoria por 2-0 en el Estadio Centenario fue fundamental. Fue la primera vez en más de 20 años que Uruguay le ganaba a Brasil por eliminatorias, y se logró con goles de Darwin Núñez y Nicolás de la Cruz. Contra Argentina, el triunfo por 2-0 en la Bombonera. Uruguay le cortó un invicto larguísimo al campeón del mundo con una presión física asfixiante, con goles de Ronald Araujo y Darwin Núñez. Contra Colombia, el partido ganado en Montevideo por 3-2 con un gol agónico en la hora. Esa victoria fue clave para salir de una racha de empates y recuperar la confianza. Las victorias que aseguraron el Mundial en 2025. Contra Venezuela, el triunfo por 2-0 en junio de este año. Fue una victoria necesaria para calmar las aguas y mantenerse en los puestos de arriba de la tabla. Contra Perú, la goleada por 3-0 en septiembre. Este partido fue el que terminó de sellar la clasificación matemática al Mundial, permitiendo que el equipo juegue la última fecha con total tranquilidad. La primera derrota importante ocurrió en la segunda fecha del torneo cuando el equipo viajó a Quito para enfrentar a Ecuador. Uruguay comenzó ganando aquel partido gracias a un gol de Agustín Canovio, pero el rendimiento físico decayó notablemente en el segundo tiempo. Los ecuatorianos aprovecharon la falta de oxígeno de los jugadores uruguayos y dieron vuelta el marcador para terminar ganando 2-1. Esa tarde quedó claro que el estilo de presión constante de Bielsa era muy difícil de sostener en ciudades con mucha altura sobre el nivel del mar. El encuentro entre Bolivia y Uruguay por la fecha 14 de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de 2026 se disputó el 25 de marzo de 2025. El partido se jugó en el Estadio Municipal de El Alto, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, y terminó con un empate 0-0. A pesar de que el marcador no se movió, el desarrollo del juego tuvo los siguientes puntos destacados: dominio local y resistencia uruguaya. Bolivia fue el equipo dominante durante la mayor parte del encuentro, registrando 33 remates totales frente a los 11 de la selección uruguaya. Otra de las derrotas que dolió mucho por el contexto fue la caída ante Perú en Lima por 1-0. En ese momento Perú estaba en la parte baja de la tabla de posiciones y Uruguay llegaba como el gran favorito para llevarse los 3 puntos. Sin embargo, el equipo peruano planteó un partido muy inteligente y logró anular a los delanteros uruguayos durante los 90 minutos.
Un gol sobre el final del partido dejó a la celeste con las manos vacías y significó un llamado de atención importante para el cuerpo técnico porque el equipo se mostró lento y sin ideas claras para romper una defensa cerrada. La cuarta derrota registrada en este camino fue contra la selección de Paraguay en la ciudad de Asunción con un resultado de 1-0. Fue un partido típico de eliminatoria sudamericana con muchísimas faltas y muchas interrupciones que no permitieron que Uruguay desarrollara su juego de velocidad. Los paraguayos fueron más efectivos en el juego aéreo y lograron defender su ventaja mínima hasta el silbatazo final. Esta derrota fue especialmente amarga porque Uruguay venía de una racha positiva y ese tropezón retrasó un poco la clasificación matemática que todos esperaban. Sumando estos 4 resultados negativos se puede ver que a Uruguay le costó principalmente cuando tuvo que salir de casa y jugar en condiciones geográficas difíciles o ante planteos muy defensivos. De todas formas, estas derrotas representan apenas una pequeña parte de los 18 partidos jugados y no lograron opacar las 10 victorias brillantes que pusieron a la celeste en el próximo mundial. La derrota más dura de Uruguay ocurrió el 21 de marzo de 2025. Uruguay perdió en Clásico del Río de la Plata, 1-0 contra Argentina en el Estadio Centenario. Fue un partido muy duro donde la celeste no pudo sumar ni un solo punto en casa. Durante el primer tiempo, Uruguay salió con todo y presionó muy arriba, pero el desgaste físico fue enorme y no lograron meter el gol. En el segundo tiempo, el equipo bajó un poco la intensidad por el cansancio. A los 23 minutos de esa segunda parte, Diego Almada metió un derechazo desde afuera del área que sentenció el partido. Aunque Argentina se quedó con 10 jugadores al final por la expulsión de Nicolás González, Uruguay no pudo empatar a pesar de los centros y el empuje de Darwin Núñez. Al final, la celeste se quedó con las manos vacías en un clásico que dolió mucho por ser de local. La selección uruguaya cerró su participación en las eliminatorias para el Mundial de 2026 con un total de 28 puntos acumulados a lo largo de las 18 fechas disputadas. En cuanto a la efectividad frente al arco, Uruguay terminó con 22 goles a favor, mientras que en el aspecto defensivo recibió 12 goles en contra. Estos números le permitieron finalizar en la cuarta posición de la tabla general, logrando así la clasificación directa a la próxima Copa del Mundo. Uruguay jugó 4 partidos amistosos en este 2025. En estos encuentros, la selección se quedó con las manos vacías en 2 oportunidades, perdiendo y sumando 0 puntos. La derrota más dura fue contra Estados Unidos el 18 de noviembre. El resultado fue una goleada de 5-1 en contra. El equipo uruguayo se vio superado físicamente y recibió 4 goles solo en el primer tiempo. Aunque Georgian de Arrascaeta logró descontar, Uruguay no pudo evitar la caída y terminó el partido con un jugador menos por la expulsión de Rodrigo Bentancur. Fue una noche donde el equipo se quedó sin nada. Apenas unos días antes, el 15 de noviembre, Uruguay enfrentó a México. Aunque el partido terminó empatado 0-0, la selección no pudo conseguir la victoria ni marcar goles. Al no haber un trofeo en juego y no lograr ganar el partido, el equipo tampoco sumó puntos de triunfo en esa jornada. En la otra gira del año, disputada en octubre por Asia, los resultados fueron mejores. Uruguay logró vencer a Uzbekistán por 2-1 y a la República Dominicana por 1-0. En esos 2 encuentros sí pudo festejar y llevarse victorias. Uruguay cierra este 2025 con muchas dudas porque, aunque la clasificación al Mundial está prácticamente asegurada, el rendimiento del equipo en los últimos meses fue de mayor a menor y los resultados finales dejaron un sabor muy amargo. Y bueno, así cerró Uruguay el año 2025. Pronto subiré otro video. Dale me gusta y comenta.